sombreros con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los sombreros con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? Ayer, en inicio de semana, estuvimos conversando sobre partidos políticos en minoría, lo que acá en el país se le llama partidos satelitales o de alguna manera partidos rémora. Nosotros no preferimos llamarle así. Queremos establecer que son partidos en construcción democrática. José Beltré, de la Unión Demócrata Cristiana, está con nosotros. Bienvenido, qué bueno que está aquí. Gracias, gracias. Gracias por invitarme a tu programa. Los partidos, el PLD 60%, el PRM 35%, hay un desbalance, 95%, tanto polo de oposición como oficialismo. Queda un 5% suelto. ¿Cuál es tu lectura? Primero, mi lectura en sentido general es que el escenario político dominicano se está llevando a un escenario, valga la redundancia, de un bipartidismo, ¿no? Si tú te das cuenta, dos grandes partidos tienen en su haber otros partidos que de una manera u otra y que históricamente han generado procesos. Si los partidos políticos siguen en el camino que van, vamos a desaparecer. En el caso nuestro, que somos un aliado tradicional del Partido de la Liberación Dominicana, en estas elecciones pasadas decidimos ir solos en el nivel C y B y apoyar en el proceso A, teniendo un resultado no tan favorable, pero sí de una manera u otra, un resultado que nos permite a nosotros evaluar cuál es nuestra situación actual como partido político en sentido general. ¿Por qué tú crees que, de tu ángulo, los partidos de minoría no crean coaliciones en República Dominicana? ¿Qué factores están dándose al margen de lo que sabemos? Es decir, sabemos que son absorbidos, sabemos que hay presupuesto, sabemos, etcétera, y que no hay, pero hay un fenómeno sociopolítico que se está dando que nosotros no lo hemos tratado. ¿Qué es lo que está pasando? Que la Fuerza Nacional Progresista, o el PQD, el PAL, Alianza País, la APD, Opción Democrática, por ejemplo, no son capaces de ponerse de acuerdo. Esa es una pregunta interesante y te voy a dar dos grandes ejemplos a eso. Uno es que históricamente se ha vendido la idea que para poder tener soluciones sociales y soluciones políticas hay que estar en el poder, de una manera u otra. Eso ha motivado que los partidos quieran aliarse con los partidos que tienen posibilidad de poder. Eso va a permitir de una manera u otra estar en el poder. Eso es un caso. El otro caso es, y lo he comentado a través de redes sociales, que el trabajo que han hecho nuestros líderes tradicionales, nuestros líderes históricos de los diferentes partidos emergentes, como le llaman, han generado un egoísmo partidario. Bien, ok. Vemos entonces que no hay unidad, que es lo que plantea. Ahora bien, ¿qué fenómeno, yo sigo insistiendo, está permeando la política dominicana en esos sectores? Que gente como Max Puig, gente como Guillermo Moreno, gente que se les presupone una visión estética más allá, una cosmovisión más profunda, no son capaces de desterrar el personalismo propio de ellos mismos. Es que esto es un asunto cultural, de la cultura política, del caudillismo político que ha permeado siempre nuestra política. Fíjate que en estas elecciones pasadas fue donde menos participación de nuevos liderazgos se presentaron. Ningún partido mayoritario hizo unas elecciones internas que pudiera de una forma u otra expresar lo que las bases quieren, ¿no? Entonces, ese egoísmo político caudillista también se da en los partidos tradicionales. Entonces, tú sientes entonces que a Bosch se le llamó caudillo, a Peña y a Balaguer caudillos en diferentes posiciones. Quiere decir que eso se ha profundizado, que ha existido un retroceso institucional en pleno siglo XXI con Internet, con desarrollo de tecnología, con información, con crecimiento económico.
Sin embargo, no ha habido una democratización de la economía, una democratización de las élites de los partidos. Exactamente, yo estoy totalmente de acuerdo. Hasta el punto de que hay una teoría que anda donde dice que prácticamente Juan Bosch, Peña, Balaguer, eran unos caudillos, pero eran unos caudillos semidemocráticos, porque ellos tenían bien claro cuál era el relevo y cuál era su tiempo histórico, que no es el mismo de hoy en día, ¿no? Hoy tú no puedes encontrar, y en el día pasado estaba haciendo un comentario con un compañero, de que ya no se hacen las grandes manifestaciones en centros públicos, porque no hay ya un partido que tenga esa capacidad de movilizar a la gente. Correcto. Entonces, todo ese fenómeno, de una manera u otra, ha ido desacelerando la democratización política de los partidos. Entonces quiere decir que posiblemente, pregunto, estoy especulando, posiblemente se esté dando el fenómeno del crecimiento y la adopción de una cultura democrática desde la sociedad, que está excluyendo el sistema de élite partidario y se está de alguna forma autoindependizando. Claro, el mejor ejemplo es lo que el compañero anterior de la entrevista, Jonathan Cabrera, estuvo planteando, cuando él decía, bueno, no es lo mismo en el Distrito Nacional, esta dirigente del PRD, X, comparado con Milagros con Fello Subelví. Fello se supone que tiene un liderazgo nato, pero ¿dónde estaban la gente que no votaron? ¿Me entiendes? Entonces, porque ya las bases se están dando cuenta que los dirigentes llegan a ser dirigentes por ellos. Sí. Entonces se está creando un nuevo polo a lo interno de cada partido político. Un polo opositor interno. Interno de cada partido. Fíjate que todos los partidos tienen un problema con la base y con la representación de las bases. ¿Quiénes son los que lo están representando y hacia dónde quieren llegar con su representación? Pregunto, ¿es un problema solo de representatividad o es un problema de la concentración económica del capitalismo? Es decir, poca gente, el 1% de la población, administrando el 99% de la producción de la riqueza global del PIB de la República Dominicana, y sobre esa base están estableciendo un determinado liderazgo impositivo. Claro. Okay. De hecho, los resultados... ¿Es eso o no? Sí, es eso. Por eso te digo, es esa parte. Fíjate lo que sucedió con el fenómeno en el Distrito Nacional y en el caso de la alcaldía. ¿Qué sucedió allí? Bueno, hubieron muchísimos factores, ¿no? Uno tiene que ver con el factor de responderle a la élite política, no solamente del PRM. No hiciste elecciones internas, bueno, entonces como no hiciste elecciones internas, no te voy a votar por Roberto Salcedo y te voy a castigar. Exactamente. Entonces, exactamente. Y no fue un pacto de élite. Bueno, PRM-PLD. Es decir, oye, que tú dijiste porque fue multidimensional. Claro. Sí. No fue un asunto de traición, fue un asunto de intereses económicos. Punto. Definitiva. Ok, entonces, bien, estamos ahí. Entonces, es posible que el fenómeno, no me permitiste elecciones internas, me robaste en mi futuro, te voy a castigar y voy a elegir a Collado respecto de Roberto, que es de mi partido. Sí, cuando tú te vas, inclusive, cuando tú te vas a evaluar la cantidad de regidores que sacó el PRM, y el PLD, tú te das cuenta. ¿De qué? Que la cantidad por encima tradicional en las diferentes circunscripciones, el PRM avasalló totalmente. Eso significa entonces que en lo local, los vecinos, PLDistas y PRMistas o PRDistas históricos se pusieron de acuerdo entre ellos para desoír el acto ilegítimo que se estaba cometiendo contra su... Claro. Fíjate, se dio. Teníamos un alcalde que tenía 12 años, 14 años en el ayuntamiento. Las élites de las bases del Partido de la Liberación Dominicana se sintieron de una manera u otra traicionados por un asunto de relevo de poder. Claro. Al no haber un relevo de poder, bueno, yo tuve que esperar 4 o 8 años. 12 años, no, yo tuve que esperar 12 años para poder aspirar a un cargo o para poder aspirar... Y tú me dices que son 12 años más. Claro. Para eso pongo como ejemplo un fragmento del discurso del presidente cuando fue juramentado por el comité político, donde él le decía a los jóvenes que eso era un partido de jóvenes y que los jóvenes por ende podían esperar. Entonces yo hice la reflexión, digo, ¿cómo tú le dices a los jóvenes que están haciendo carreras políticas, que están esperando un proceso y que están agotando un proceso, que pueden esperar al 20? Ahora bien,
Cuidado si eso es un proceso de fragmentación social y político más profundo, pregunto yo, derivado incluso del propio crack económico que vive la República Dominicana en función de que hay crecimiento económico, pero hay 4.5 millones de personas excluidos. Dentro de ellos 1 millón de ninis, dentro de ellos 2 millones de menores de edad pariendo. Entonces hay una contradicción en el discurso que se está manifestando en el electoral ya. Claro, yo te voy a decir, ¿cuál es el crecimiento económico? ¿Dónde está? O sea, ¿tú hoy te sientes más rico o con mayor posibilidad de acceder a servicios? A bienes y servicios. Y a bienes y servicios. Yo no. O sea, yo tengo que trabajar y extra tengo que hacer otras cosas, al igual que muchos de los que estamos aquí, de los televidentes, y se le hace más difícil. El crecimiento económico se ve en papeles, pero cuando tú ves ese crecimiento económico, inclusive de lo que percibe el Estado, eso llevado a la sociedad, no es así. Entonces estamos dentro de un proceso de desmovilización, pregunto, donde, por ejemplo, totalmente. el PQD, la Fuerza Nacional Progresista, el PAL, etcétera, y los demás partidos políticos son parte del mismo sistema de élite, que de alguna manera se ponen de acuerdo tácitamente para ahogar el movimiento ciudadano. Sí, sí. Y te lo digo como miembro de un partido político, por el simple hecho de que, y lo he comentado en varios medios, el trato que los partidos mayoritarios le han dado a los partidos aliados ha sido más de lacayos que de aliados. ¿Por qué tú dices eso? Sencillo. Si tú preguntas a cualquier dirigente de los partidos cómo fue el trato de los aliados en las elecciones, te vas a dar cuenta que te van a responder: nos maltrataron, nos impusieron, la alianza... No obstante, participan. Sí. Si me maltrato, rompo. Pero si tú me maltratas en una coalición, rompo. Sí, pero no es tan fácil. ¿Por qué? Por el principio que te dije al inicio. Los partidos quieren expresar su metodología de poder desde el poder. Okay. Y si salen fuera del poder no van a tener oportunidades. Y entonces, ¿por qué no construir poder para tener posibilidades a partir de una posición fundamentalmente propia? Es decir, ¿cuál es el problema? El problema es un problema económico. Ya. Aquí la política ha pasado de ser de servicio a de clientelismo. Entonces eso quiere decir, pregunto, a partir de que ha pasado a ser... No, tú quieres decir que la política ha pasado de ser política a partidarismo y de partidarismo a económica, a lo comercial. Sí, es decir, entonces hay fuerzas económicas gravitando dentro de los partidos políticos que están estrechamente vinculados con el PRM, el Partido Reformista, el PRD y todas las élites. Claro. Y hay que señalarlo, específicamente el CONEP está financiando ese proceso. Sí, fíjate que... Pregunto. No es así. Fíjate que hay poderes económicos... Cuando digo CONEP, hablo de la oligarquía. Sí. Fíjate que hay poderes económicos que subvencionan a partidos oficialistas y a la oposición. Entonces dices, bueno, ¿cómo? Entonces, ¿por qué están interconectados? Claro. Entonces, al estar interconectados, quienes son regidores, quienes son senadores, quienes son diputados y quienes son funcionarios son personas que financian los proyectos específicos. Claro, fíjate que las dos grandes sorpresas en el escenario político, detrás de ellos hay grandes poderes económicos. Lo que quiere decir... El caso de Puerto Plata, en el caso del Instituto Nacional. Paliza. Paliza. Eso quiere decir que en gran medida fueron absorbidos por una combinación de élites políticas en los partidos y de élites económicas vinculadas a los sectores oligárquicos para generar un producto que represente sus intereses en el Congreso, no un liderazgo ciudadano. Claro. De hecho, siempre me he hecho la pregunta, ¿por qué al momento... Si los diputados son representantes de zonas, ¿no? Zonales y por una cantidad X de personas, al momento de tomar decisiones hacia políticas públicas, consultan con los partidos y no con la gente que lo eligen? Correcto. Fíjate que al momento de la revisión de la Constitución de la República, las posiciones fueron partidarias, no ciudadanas. Claro. ¿Por qué esas personas que son elegidos por el pueblo no van a consultar con el pueblo, sino van a consultar la línea del partido? Siendo esto, la línea de la élite del partido. Siendo esto en beneficio o en contra de la nación. Entonces, a eso deberíamos sumar, y pregunto, el tema legal, el tema jurídico. Es decir, entonces, Tribunal Superior Electoral ve a diario lo que tú y yo observamos como ciudadanos. No obstante, el poder económico, el poder político, se sobrepone al poder jurídico. ¿Pregunto? Sí. Acuérdate que por la plata baila el mono, ¿no? Y el dinero influye y cambia percepciones y cambia lo que sea.
Claro. Y cuando ese dinero va en beneficio de unos cuantos y en detrimento de muchos, es posible. Vamos a una breve pausa. ¿Cómo no? ¿Te parece? Claro. Estamos hablando con José Beltré. Vamos a una brevísima pausa. Recuerde que ahí en la pantalla debe aparecer el teléfono de contacto con nosotros. Pregunte. Vamos a hacer coaliciones. Pausa, regresamos. No se vaya. Limpia el camino de paz que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar. Señoras y señores, estoy decidido a hacer de la inversión pública un pilar del desarrollo, además de un ejemplo de transparencia y eficiencia. Y para lograrlo, priorizaremos como nunca antes aquellas inversiones que contribuyan a impulsar el desarrollo en las zonas más deprimidas del país. Me refiero a áreas como la electrificación rural, que además de permitir llevar el progreso a todos los rincones de nuestra geografía, son obras que nos permitirán crear miles de puestos de trabajo en la República Dominicana. Sin electricidad no hay desarrollo. Es así de sencillo. Edesur anuncia la ampliación de su moderno sistema de medición y monitoreo a distancia Telemedida, que además de medir el consumo y cortar y reconectar el servicio a distancia, detecta inmediatamente cualquier falla técnica, fraude, anomalía o alteración que se produzca en el medidor. No te pongas inventando, paga tu factura al día, que Telemedida te está chequeando. Yo no cojo corte con eso de la luz. Edesur, únete y conéctate. Limpia el camino de paz que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar. Regresamos. José Beltré de la Unión Demócrata Cristiana, pero él no está, en mi opinión, de mi ángulo, como un miembro de la Unión Demócrata Cristiana. Él está desde nuestra perspectiva ciudadana. Sí, sí, claro. Y sobre todo, desde el partido tenemos bien claro cuáles son las líneas del partido, cuáles son las posiciones del partido. Ahora, las posiciones y las instancias del partido respetan las posiciones de sus miembros. En este caso, mis posiciones son posiciones críticas. Pero y básicamente son desarrollo. posiciones ciudadanas. Sí, claro, claro. Es decir, además no son posiciones partidarias, son posiciones políticas. Mira, y perdón, Sí, sí, claro. perdóname, ¿Cómo no? es que yo estoy más viejito que tú. Sí. Lo que pasa es que la población que no es ciudadana todavía habla de fulano, mengano y sutano. Sí, La militancia que es ciudadana habla de los apagones, de la deuda externa, Exactamente. del desempleo, Exactamente. del millón de ninis, de la acumulación originaria del CONEP, que es la que ahoga a los jóvenes dominicanos. la deuda social. La deuda social. La acumulada y todo eso. Mira, hay un fenómeno como ciudadano, ¿no? Y antes que político, activista social, de que hay una seria confusión con relación a la sociedad civil y a los partidos políticos. Cuando vamos a la génesis del significado de cada una, tú te vas a dar cuenta que son agrupaciones, ambas, que se organizan en función de una idea para el desarrollo de una comunidad. Uno a través del poder y otro a través de la movilización. Entonces, siempre he estado con el argumento de que la sociedad civil y los partidos políticos tienen una misma génesis. Sin embargo, lo que lo distorsiona, lo divide, es los intereses partidarios que se dan en esas organizaciones. La sociedad civil tiene intereses enmarcadas o de una manera impositiva. Económicos. Claro, hay organizaciones... Es decir, la sociedad civil es financiada por el sector
privado privilegiado de la República Dominicana que recibe subsidios de la élite política para mantener el status quo. Claro. ¿No es así? Claro, claro. Entonces, nada que pueda decir esa sociedad civil y nada que pueda decir esa élite política puede estar en contradicción con lo que nosotros estamos planteando, porque nosotros estamos planteando una visión ciudadana. Claro, claro. Por eso te decía, la sociedad civil históricamente ha generado procesos que han impulsado políticas. Ahora, al momento de ejecutar esas políticas, es que las aguas se calman. Y que soy de lo que creo que luego de la aprobación de las leyes, de las políticas, es que es donde la sociedad civil debe de impulsar. ¿Tú crees o no que, por ejemplo, ahora que PRM y PLD van a diálogo, tú piensas que un juez tú, 3 yo, un juez tú, 3 yo? Pregunto. La historia está escrita, tú sabes que es así. No, yo pregunto. Sí, claro. Es decir, De el hecho, PRM llama, la oposición, llama y le dice al oficialismo, me hiciste trampa. No obstante, a la hora de la distribución, somos uno. Y eso somos uno implica que somos clase dominante. Y sobre todo, cuando se llama a la sociedad civil y a aquellos partidos, no es para dar participación y que ellos propongan en el espacio. Es para que firmen el pacto que está ya hecho. Y puedan validar ese Es proceso. para legitimar y legalizar a través de proceso. Agripino Ese proceso. el tema ese que es una visión reaccionaria. Claro, Una exacto. asocial Es como, del cuando, proceso. es como cuando... Antidemocrático. Exactamente. Cuando te dicen a ti, participa en este evento, firma aquí, pero tú no tienes que ver nada con el evento. Es Tú prácticamente te vas a eso. beneficiar, pero tú no tienes nada que ver con eso. Exactamente. Yo simplemente quiero que tú vengas y te hagas un trago en la fiesta. Y te Después tires- a la y te tires hora... la foto y Y salga- tírate la foto, pero eso no tiene que decir correcto. Sí. Entonces, estamos en presencia de un sistema que tiene dificultades para, por ejemplo, dar la posibilidad de seguridad social a un individuo porque subsidia a los oligarcas. Sí. No, y no solamente eso. Fíjate que la seguridad social nuestra está siendo dirigida por las élites económicas. La pregunta es, ¿estamos siendo muy pesimistas respecto de nuestra postura ciudadana o hemos adquirido la madurez suficiente para comprender los fenómenos? Estamos en el proceso de comprender los fenómenos y de reaccionar en función de lo que suceda. Sí, continuamos con el mismo modelo tradicional político de servilismo, de tú eres mi aliado, pero tú tienes que hacer lo que yo haga, no de ir con un pacto ganar-ganar, ¿no? Que es lo que ha estado pasando con los partidos tradicionalmente, que han ido degenerando su participación y su presencia en la vida nacional, porque han ido asumiendo de una manera u otra las posiciones del Estado, perdón, del partido de gobierno, y ha ido minimizando su participación y su capacidad de opinión pública. Hoy te pregunto, ¿cuántos partidos están hablando de los problemas nacionales? ¿Cuántos? ¿Cuántos han fijado posición con respecto a lo que está pasando con nuestra frontera, a lo que está pasando con el Tratado de Libre Comercio, que dentro de poco va a salir más barato traer de fuera un saco de arroz que traerlo de San Juan de la Maguana, donde el aparato productivo se está organizando para pasar de producción a exportación? Y que eso va a significar, el año pasado se habló de 400,000 dominicanos que salieron de la pobreza. Hoy se está hablando de 600,000 dominicanos que van a perder su plaza de empleo en el sector de la construcción, en el sector de la textil y otros sectores. Se está hablando de eso hoy en día. Los partidos políticos están tomando como agenda el tema nacional. Entonces, si hay élites políticas, si hay élites económicas, si hay élites de sociedad civil, también las hay élites religiosas. Y entonces, al no existir una visión ciudadana del laicismo, de lo que es la religión y lo que es el Estado, entonces te meten gato por liebre. Sí. Entonces, la iglesia, un sector de la iglesia, un sector de la economía, que son esos élites de la iglesia, es la que le hace la misa a los de la economía. A todos los sectores. Le hace la misa a todos los sectores. Para perjudicar al de abajo y al del medio. Concentrar arriba y desde arriba dictar impositivamente, verticalmente, las posiciones ciudadanas. Sí, así es. ¿Qué papel juegan los Estados Unidos y la Unión Europea, desde tu punto de vista, en los contratos que aprueban el Congreso? Por ejemplo. Bueno,
habría que verlo de diferentes aristas. No, si la lógica es la imposición política, si la lógica es la posición económica, ¿sobre qué lógica se está basando entonces los tratados internacionales? Pero fíjate que el 13% del Producto Interno Bruto de nuestro país está siendo hoy financiado por donaciones y por contratos internacionales. El 13%. El 13%. Con un 50% casi de PIB de deuda. De deuda. Entonces 63%. Entonces queda un 37% restante del presupuesto para desarrollar estas actividades de este país. Exactamente. Donde la inversión en el contexto social disminuyó 2,3 más prácticamente. Eso está significando 27 mil millones de pesos prácticamente en tema social. Ahora, la participación tanto de Estados Unidos como de Europa, que creo que va a comenzar a disminuir por todo lo que está sucediendo y por el impacto que va a tener en el Caribe el tema de Cuba, ¿no? Que ese es otro tema que no se ha hablado. Y el tema de América del Sur, la crisis de Brasil, que va a jugar la un crisis papel. argentina, Exacto, va a comenzar a jugar la un papel. crisis en Estados Unidos, que Medio Oriente se haya prendido y que haya un intento de golpe de Estado en Turquía, va a aumentar el combustible en la República Dominicana. Mucho. Va a elevarse el dólar por el tema de la escasez de las materias primas. Exactamente. Entonces, desde mi punto de vista, ¿cuál era el impacto? Sencillo. Hace 10 años, a través de un programa que se llamaba CCC, Comunicación para el Cambio de Comportamiento, se ha estado induciendo en la República Dominicana un nuevo fenómeno de conducta ciudadana, desde la forma de vestir hasta la forma de comer y la forma de pensar. Fíjate que desde hace 10 años ha habido un paradigma diferenciado de cómo la gente va pensando y cómo va participando. La conectividad de las tecnologías de la información inciden ya en la política y está surgiendo un nuevo fenómeno conjuntamente con los medios de comunicación, la nueva construcción de ciudadanía y la conectividad global en la claro, localidad. Claro, ya la comunicación ya no está secuestrada en unos medios, una élite económica de comunicación, ya es libre, ¿no? Inclusive ha afectado, y para eso tenemos como buen ejemplo lo que pasó en Arabia y toda esa zona, cómo por la tecnología se pudo cambiar todo un fenómeno y hay una conectividad más generalizada. Gracias, José Beltré. No, gracias a ti. Gracias, un honor. Muy bien, muy bien. Vas muy bien. Creo que vas bien. Gracias. Y ustedes también van bien. Bye bye, chao. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí. El cariño que te tengo no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanita y Chan Chan en el mar servían arena,